Guido, buenos días. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Estamos en la espera de Atenógenes. Y buenos días a los radioescuchas y televidentes que nos sintonizan a través de las frecuencias de Telemetro Radio, en telemetro.com/radio, en streaming, en Metcon Go y en RPC Televisión Canal 4. Hoy es miércoles 3 de marzo del año 2021 y hay mucha información sobre la mesa. Mucha información. Yo quisiera empezar por las medidas anunciadas ayer por el Ministerio de Seguridad. En teoría... De salud. Eso, bueno, te estás confundiendo, pero no me estoy confundiendo tanto. Se vale la confusión. Se vale. Bueno, el ministerio, el todopoderoso Ministerio de Salud anunció ayer, primero, la cuarentena ya, ¿no? Este fin de semana somos libres sí, hoy. Finalmente, no, pero todavía se mantiene el toque de queda nocturno. Claro. De 10 de la noche a 4 de la mañana. Bueno, ese es el último resabio. Ese ya es el último. Claro, ripio, como diría el doctor. Como diría el doctor César Quintero, que ya es el último que no puede soltar ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, podemos entonces tener fiestas en la casa, porque podemos pedir los tragos. Y la discoteca y también a las discotecas. O sea que DJ Alex puede venir una fiestita el sábado a la noche a mi casa, ¿o qué? Claro. Se puede, ¿no? Ese ha sido la tapa del coco. ¿Cómo se han burlado en redes sociales? Oye, pero con justa es que ellos dan papaya, como dicen en Colombia. Dan papaya. Dan una papaya, pero terrible. Usted se imagina a una persona pidiendo un Tom Collins a domicilio en un bar o una cantina de su preferencia. ¿Cómo va a llegar ese trago? No solamente necesita nevera de más ultracongelación que las vacunas para que no se dañe. Una piña colada. Pero además, ¿quién va a gastarse 8, 9, 10 dólares? Cuando la botella te sale en 20. Así es. O sea bueno, es que cuando se quiere ser creativo, se es creativo. Sí, claro. Bar, cantina y discoteca por delivery. Esto es lo último. En verdad, mándame la bola de luces, DJ. Sí. Para hacer pero la fiesta. discoteca, yo creo que sí, lo de la discoteca por delivery, por lo menos es una opción para un montón de gente que ahora mismo no puede hacer nada. Pero es que eso va a ser una opción. Pero es que a las 10 de la noche hay toque de queda, entonces tiene que ser discoteca vespertina. No. O tú te metes en la discoteca antes del toque de queda y terminas la fiesta después del toque de queda. Eso también se puede. No, y eso es lo que va a hacer la gente, obvio. Eso es lo que va a pasar. Ya veremos los parkings vespertinos. Los parkings vespertinos. Y me imagino que debe ser con menos de 25 personas, ¿no? Sí, tiene que ser respetando el... Bueno, ya va por 25. No sé, pregunto. La última vez eran 10 personas máximo en las reuniones. 25 cuando son de trabajo. Sí. O en cultos y cosas de estas. Tú no vas a encontrar una discoteca para 10 personas. No, es que eso es de la... Es que es difícil de cumplir realmente. Mira, va a ser difícil. Yo no sé... lo veo, ¿no? O sea, yo me siento como hablando una... Es surrealista. Exacto. Pero por lo menos le está dando trabajo a la gente de las discotecas, porque es a las discotecas móviles o el que tenga la posibilidad de hacerlo. Pero hacer algo porque tienes un año que no has hecho nada. Pero es que eso no estaba prohibido. Eso no estaba ni prohibido. Eso no estaba prohibido. O sea, tú no puedes abrir una discoteca, no puedes abrir un bar, no puedes abrir una cantina para delivery. ¿Eso a quién le cabe en la cabeza? No, pero es que ya se estaba haciendo además. A Sucre le cabe. Sí, o sea, ya se estaba haciendo. Pero a mí lo que me sorprende, yo me imagino el escenario de Paco Sucre sentado aquí y con sus 7, 8 manzanillas acá, decidiendo esto y que nadie le diga nada. O sea, nadie levanta la mano y que jefe, pero usted cree que eso ¿verdad cree que eso es una buena idea, jefecito lindo? No, nadie. O sea, esas reuniones no van 2 personas. No. Oye, esa es una reunión. Hay un equipo asesor. Hay más mamparas que personas, pero igual hay muchas personas. Yo no puedo entender cómo nadie tiene un ápice de sensatez en su mente. O sea, de verdad, yo no entiendo, No, a lo mejor sí lo tienen, pero no se atreven. Bueno, entonces... eso suele ocurrir en ese tipo de reuniones. Claro, porque... Eso suele ser peor. Porque es que la idea de un asesor... Ya lo dejan meter la pata. La idea de un asesor es que no se meta la pata. Sí, ¿no? O sea, mira, exactamente yo te lo voy a decir, contrario. uno no puede, y lo hemos hablado aquí, gobernar para unos. Siempre habrá gente... que no esté satisfecha. Pero cuando todo el mundo está insatisfecho, algo están haciendo mal. Yo no sé cómo es que no despiertan. O sea, este es el momento que todavía no tenemos plan de reactivación económica
Este es el momento en que no le han dado los préstamos blandos a los empresarios. Este es el momento en que siguen sin pagarle a los hoteles, hospitales. A ellos no les importan las críticas ciudadanas, pero es que no oyen. No oyen. O sí y entonces oyen, toman decisiones como ridículas, o sí oyen, pero no hacen caso, que es peor todavía. Sí, pues. Bueno. Sí, me parece terrible. Y la buena noticia es la vacunación a las embarazadas. Sí, y que el lote de vacunas va creciendo, sí. Ya ahora son 10.000 más que el último, 87.000 y tantas. Está bien, está bien. Así que mañana debe iniciarse ese proceso en San Miguelito. Ya empezó la distribución hoy, era a las 12 del día y empezó antes. Para las personas de más de 60 años y con enfermedades crónicas, o sea, personas mayores que sufren problemas en el área de San Miguelito. Así que eso es una buena noticia. La otra buena noticia, Flor, que podría ser buena noticia, es que se le formularon cargos. Al del albergue de Veraguas. Al administrador del albergue de Veraguas, que era uno de los albergues que estaba en el ojo de la tormenta con los casos de los abusos a niñas, niños y adolescentes que están internados en estos albergues. Es un primer paso, digo yo. Ojalá no sea el último. Ojalá no se convierta el señor en un chivo expiatorio, porque eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que llegar a todas las consecuencias, a mí no me gusta decir las últimas, sino todas las consecuencias para los que resulten responsables de demostrarse esta serie de abusos y los que resulten responsables por la omisión de los deberes del servidor público en la supervisión de esos albergues que eran administrados por ONGs, pero bajo la supervisión del Estado. Sí, estos abusos, lo importante de estos abusos, más que el abuso per se, es que se cometieron bajo el amparo del Estado. Y es importante señalar que no nos han dicho dónde están los niños. Si los reubicaron en nuevos albergues, también improvisados, o los mandaron a los albergues grandes, que entiendo que no es así. Entonces, nadie está pidiendo información sensitiva de los nombres de los niños, cuáles exactamente eran los abusos, pero sí saber dónde están los niños. No tenemos ni idea cuáles son los albergues que cerraron. En esta generalización, en esta falta de información, salen perdiendo los albergues que sí hacen las cosas bien. Porque, ¿qué pasa? Todos estos albergues viven de donaciones. Y la gente ha decidido dejar de donar. ¿Qué pasa? Entonces, como consecuencia de eso, ¿dónde vamos a mandar a los niños después? Si esos albergues no tienen plata, no pueden recibir más niños, ¿dónde vamos a mandar a los niños que necesitan un albergue? Que van a seguir existiendo. Por supuesto. O sea, eso me parece que aquí se puede poner un problema muy grave. Mira, esta situación es impulsar el círculo de esa desigualdad y de esa pobreza. Porque, digamos, vamos a poner un ejemplo. Una niña que resulta en estado de embarazo precoz y entonces es internada en uno de estos albergues. Si le toca la suerte de caer en un albergue, digámoslo así, laico, bueno, tiene salidas legales que le permiten interrumpir el embarazo. Eso no es, esto que estoy diciendo aquí no es ser pro aborto. No, señores. Es pro derechos humanos. Eso está establecido en la ley panameña penal desde 1980. ¿No? Hay 3 situaciones en las que el aborto no está penalizado, o más bien son causales de exculpación de la persona que aborta o que interrumpe la gestación. Y una de esas es cuando la niña es violada, ¿no? Cuando la persona es violada. Otra es cuando la vida de la madre está en peligro, la vida del que está por nacer está en peligro, y esto se somete a un consejo técnico de médicos. Esto no es automático, esto es un proceso largo además. Bueno, digamos que esta le tocó la mala suerte a otra de un albergue en donde tiene que completar el proceso de embarazo y nacimiento. Ese niño que nace con una madre que está en un albergue, ¿qué futuro le espera? Si es de uno de estos albergues en donde se produjeron abusos, en donde no le daban comida adecuada, en donde los amarraban o los tenían esposados, etcétera. Toda la cadena de abusos que se ha dado. Estoy hablando hipotéticamente, no estoy señalando ningún caso específico. Ese niño, lo más seguro es que en el futuro, si es una niña, repite el ciclo de la madre. Si es un niño, es probable que se convierta en un abusador.
Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Es decir, ¿estamos resolviendo un problema o estamos agravándolo? Un problema social delicado, grave. Entonces, no se trata aquí de pretender hacer o promover una agenda de X o Y. No, aquí se trata de tratar de cortar con un problema sensitivo, grave, delicado, a la población más vulnerable que hay, que es la población de la niñez en situación de riesgo social. Eso ojalá lo entendieran aquellos que por motivos inconfesables creen que reclamar sobre este tema es sumarse a qué sé yo, qué tipo de campañas o qué tipo de cosas. No, esto es defender los derechos humanos fundamentales. Pero hay una pregunta que salta allí. En el caso puntual de una niña menor de 15 años violada, o sea, puede haber una decisión de parte de la menor, si es menor de 15 años, para abortar producto de esa violación. ¿Es una decisión de un juez o es una decisión del albergue? La decisión tiene que ser una decisión del juez. Sí es. Por eso. Y la salida está establecida en la ley. El juez es el que autoriza, en todo caso, el aborto. El juez ofrece la salida. Y eso se tiene que evaluar con psiquiatra. Y eso se evalúa por un consejo técnico, médico. Médicos. Eso no es una decisión por sí ante sí. De una niña menor de 15 años. Menor de 15 años que no tiene quien responda por ella o que quienes responden por ella no pueden responder. Digamos, una niña que tiene su madre y padre detenida en la cárcel, el albergue es parte de esa decisión. Es parte de esa decisión. El tema es que la ley le permite a las personas violadas tomar la decisión o tener la alternativa de claro que sí. abortar. Y si tú, como juez de menores, sabiendo lo que le permite la ley, decides mandar a la niña a un albergue que además está manejado por grupos religiosos que no le van a permitir esto, le estás negando, el propio Estado le está negando el derecho que le confiere la ley. Entonces, ahí entra el dilema de si los grupos religiosos deben o no deben manejar albergues. Porque los albergues, los niños, las crianzas de estos niños, los tratamientos, deben ser manejados con criterios técnicos que los grupos religiosos no tienen. Pero comencemos con la decisión del juez. Pero por supuesto, que es por supuesto, lo que te digo es, el juez lo decide. ¿Cómo vas a mandar entonces a un niño a un albergue teniendo religioso? El juez, sabiendo el juez que es una violación y teniendo el juez la decisión de permitir que la niña la manda a un albergue religioso. Exactamente. Pero aplica en este y en muchísimos otros casos. Es un tema general. Pero es que el Estado le falla a estos niños de una manera y es por todos lados. Sí. Empezamos por el juzgado. El Estado piensa primero en el albergue antes que en un familiar próximo. Mira, todo es parte. ¿Y siempre? El niño? Todo es parte todo se reduce, en últimas, a la tragedia de un mal servicio público prestado por el Estado. Sí. ¿Por qué? Sí. Por la politiquería, llamemos las cosas por su nombre. Porque en esas instituciones que debería haber personal eminentemente técnico, resulta ser que los puestos se reparten entre la clientela política del gobierno de turno. Mira, y ahí comienza el desastre. Y los resultados desastrosos es lo que estamos viendo. Entonces, que en mucho de esa junta directiva de los albergues, obviamente hay políticos. Y manejan políticamente. Esa es la otra parte de la tragedia. Claro. Porque ahí es donde tiene que investigar la Contraloría, auditar esos fondos, cómo se distribuyeron, por qué se distribuyeron, porque hay muchos albergues de esos que son de papel, además, como lo de Pandeportes con las o como lo del Ministerio de Seguridad, igual. Sí, exacto. Ya salieron dos que son de papel y es... ¿Qué pasa? Y se hacen para recibir el subsidio. Pero no es igual hablar de deportes o hablar de patrocinios al hablar del cuidado de niños. Por supuesto, cosas totalmente distintas. Por supuesto que acá la desviación de fondos, si se dio inadecuada, implica una doble o triple infracción, porque es que además estás desviando fondos que son para un propósito que es crítico en la sociedad, que es atender a la población, a la niñez y adolescencia vulnerable. Yo pensaría que todos los albergues deberían suministrar la lista de técnicos que trabajan ahí. Pediatras, psicólogos, psiquiatras en su defecto, pero personal calificado, trabajadores sociales. No todos los albergues tienen esto. O sea, hay albergues que simplemente tienen cuidadoras. Y ojo,
ojo, para que tampoco se diga... ¿Eso qué es? Para que tampoco se diga que esto es una campaña contra nadie. Aquí no estamos diciendo ni atacando a ningún albergue en particular. De hecho, hemos entrevistado aquí, tuvimos a Domingo Barrios, que es el director de uno de los albergues modelo, es Aldeas SOS. ¿No? Como hay muchos, yo diría que de los 55 albergues que creo que hay, más del 60% debe estar bien manejado. El problema está en que ese 40% que está mal manejado causa una tragedia en la vida de esos niños que son el futuro de nuestra patria. Eso es todo. Es decir, aquí no estamos atacando a nadie. Lo que queremos es que se transparente la información para que se corrijan las deficiencias que han salido a la luz pública. No, y las decisiones religiosas no pueden estar por encima de las decisiones técnicas. Y las creencias personales tampoco. Mira, yo no critico a los pro vida, eso es una decisión de vida, pero tú puedes ser pro vida contigo mismo. No puedes aplicar tus creencias personales a una niña violada. Y eso no solamente aplica a los albergues, aplica a los juzgados. No hay derecho de que los juzgados le sigan fallando a los niños. ¿Para qué existe un juzgado de niñez y adolescencia? Al final del día. Claro. Para proteger a los niños. Al final estamos implementando, aplicando nuestras creencias en los niños. Y esto no, repito, esto no es un tema de pro aborto contra pro vida, que yo no sé quién es pro aborto en la vida. Simplemente es un tema de derechos humanos. Las niñas menores violadas, las niñas menores embarazadas son por la ley, según la ley, son niñas violadas. Y la ley les permite abortar. ¿Por qué no darles la opción? El propio Estado está negando un derecho. Que existe. Que existe. Además nadie se está inventando la rueda aquí. Ni nadie está promoviendo despenalizar el aborto. Como no, claro. No, hombre, la gente se ha ido muy lejos con eso. Y en este caso es más grave todavía porque se trató de una menor de 15 años. Sí, así es. 14. Sí, menor de 15 años, ¿no? Sí, menor de 15 años. La niña tenía 14 años en el caso hipotético que hemos hablado. Bueno, otro tema. Atenógenas y Flor, se le está encendiendo otro rancho al Ministerio de Cultura. Oye, sí vi. Oye, no termina una y no entra una, ¿no? Exactamente, no han salido de una porque todavía estamos esperando el informe. Flor, tú te fuiste de vacaciones, regresaste y el informe que se iba a presentar en una conferencia de prensa todavía no se ha presentado. Sí. A la espera de que la Contraloría termine el audito. Porque como si fuera tan complicado entregar la lista de los que fueron contratados y los montos. Lo que pasa es que pero si no lo entregas es porque eso tiene que estar llenísimo de chanchullo. El que se presentó fue un chanchullo. El que se presentó fue falso. Además, hasta rodaron las cabezas de los que lo presentaron. Rodaron las cabezas. Y ahora aparece otro tema por la rehabilitación. Oye, pero no, la cabeza que rodó no fue la de Reinier, el que entrevistamos aquí. No, ¿cuál fue? Él está ahí, búscalo en la planilla, actualizada en febrero. Él está ahí todavía. Eso fue mentira. Entonces, en verdad no habían dicho el nombre de él, habían dicho el encargado y el encargado era él, pero no habían dicho su nombre. Pero él todavía sigue rodando por los pasillos de Mincultura, me consta. A lo mejor fue el encargado del que hizo la lista. Pues. Fue el encargado del papel, no sé. Bueno, el hecho es que el Ministerio de Cultura no sale de una cuando entra en otra. Y lo que subyace es posibles irregularidades. O sea, si tú analizas la información, hay una licitación que se hace para la rehabilitación del Museo Reina Torres de Araúz, que tiene a primera vista un precio o un consorcio ganador que ofertó un precio que es superior al precio oficial en 2 dígitos porcentuales, es decir, 22% mayor que el precio oficial o el precio de referencia, y 37% superior al precio en que se había adjudicado la misma obra. 4 millones más. 4 millones más hace 3 años. Entonces, ya ahí salta una señal de alarma. No, y el que se lo gana había sido inhabilitado. Bueno, aparentemente hicieron una maniobra. El que se lo ganó hace 3 años había sido inhabilitado y por eso anularon la licitación. Ahora se lo ganan empresas que están, si no relacionadas, por lo menos son las mismas personas, según publicación de un diario local hoy, y según denuncia de un diario digital, las mismas personas que conformaron otra empresa, pero son las mismas personas que participaban en la empresa que había sido inhabilitada por Meduca y por la ACP. Entonces, demasiado. Hay mucho ruido. Demasiada sombra. Entonces, lo que tiene que salir. Demasiado descaro, hombre. Lo que tiene que salir el Ministerio de Cultura a aclarar no es decir que se ha cumplido con la ley, que no sé qué, sino a puntualizar lo mismo. Pero si no lo hicieron con la lista de los comunicadores contratados, ¿qué podemos esperar? Es más sencillo. ¿Qué podemos esperar de una licitación para restaurar o la lista era más sencilla. Por supuesto. La lista la podían mandar hasta por WhatsApp. Así es.
Así es. Pero imagínate ahora esto, que por lo sofisticado también parece que es más complejo. Wow. Increíble que esté pasando eso en mi cultura. Y después dicen entonces que es un asunto personal. Aquí no hay nada personal. Campaña, bullying. Aquí no hay campaña. Bullying. O sea, simple y sencillamente cuando sumas 2 más 2 no te da 4. La labor del periodismo es esa, es escudriñar. Sí, ¿por qué razón ser gris? ¿Por qué razón? O sea, si estás viendo algún tipo de movimiento extraño en una licitación tan importante, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, por cierto, porque entonces esta noticia repercute internacionalmente. Y créanme que del Banco Interamericano de Desarrollo van a levantar el teléfono y van a llamar a mi cultura para saber qué pasó. Porque que estos fondos para actividades culturales sí son y tienen una supervisión nacional e internacional. Increíble. Bueno, tenemos una pausa. Ya regresamos. Ya regresamos. Aquí en Cuarto Poder y el diálogo del Bicentenario. Terminó el periodo. ¿Tu propuesta? Yo sí presenté la mía. Yo presenté la mía desde diciembre. Terminó el periodo de presentación de propuestas con más de 180.000 propuestas en la plataforma Ágora. Sí. Ahora viene el proceso de depuración, que va a ser arduo, intenso, porque hay muchas propuestas que son, como lo dijimos la otra vez, son más bien quejas, son más bien cuestiones de tratar de reparar. Incluso hay una que dice arreglar las cunetas, arreglar las aceras. O sea, eso no son propuestas en sí, eso son quejas ciudadanas. Sí. Pero bueno, hay gente que utilizó la plataforma Ágora para eso. Hay otras propuestas que sí están más estructuradas, sobre todo las que tienen que ver con el Estado justo y ético, que es donde se han presentado propuestas, no muchas, pero sí mejor estructuradas. Y en otros campos también. Entonces ahora le tocará a ese consejo técnico consultivo cernir, depurar y ver cuáles pueden hacer parte de propuestas de modificaciones a leyes, a estructuras del Estado, etcétera, e incluso cambios a la Constitución. Está con nosotros Paulina Franceschi, del Diálogo del Bicentenario, la tenemos en contacto ahora mismo. Gracias por acompañarnos, Paulina. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ti, a Tenógenas y a Guido y a Flor. Siempre me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y en buen momento, ¿no? Oportuno al haber terminado recientemente la primera fase de este proceso, ¿no? Paulina, explícanos qué sigue en las etapas que estaban previstas dentro de la dinámica del diálogo del Bicentenario, del pacto del Bicentenario. Sí, nosotros lo que sigue después de esta fase, que era la más crucial, porque sin duda alguna si no se hubiese dado una participación tan importante como hemos tenido, pues se hubiera invalidado muchísimo el proceso, ¿no? Pero ciertamente habiendo superado con creces esa primera fase de participación, lo que viene ahora, Guido, es un proceso de clasificación solamente, que eso lo estará haciendo la Comisión de Clasificación Científico-Técnica, y lo que van a intentar ellos es agrupar por afinidad y por cierto tipo de temas la cantidad de propuestas que hemos recibido, de manera tal que resulte más fácil trasladarlas a las mesas de diálogo, habiendo tenido un proceso de clasificación de muchas. Por ejemplo, uno nota, ¿no?, en la plataforma a veces cuando uno puede entrar, pues que sobre un mismo problema o un mismo determinante pueden existir 100, 200, 300 propuestas. Entonces, esta comisión lo que va a hacer es clasificarlas por afinidades, de manera tal que, como te digo, después pasen a las mesas de diálogo. Nosotros estamos terminando esta fase de clasificación, que es una manera de preparar la información, de ayudarla a consolidar. Alrededor de la primera quincena del mes de abril, alrededor del 15-16 de abril, estaremos terminando esta fase de clasificación. Lógicamente tenemos más cantidad de propuestas de las que esperábamos, pero creo que los equipos van a estar listos para terminar y concluir también en ese tiempo. Y entonces posteriormente abrimos ya las mesas regionales. Las mesas regionales son en donde realmente se va a analizar y a mirar la información que surge de la plataforma de Ágora, y los grupos que van a estar integrando las mesas regionales son los que harán ese proceso de diálogo y de construcción de consenso alrededor de las propuestas que sean pertinentes, en este caso, para las regiones, ¿no? Por eso es que estamos
separando en 4 regiones del país para hacer el proceso mucho más rico y más territorializado, por así decir, y eso, pues, ese consenso pasa entonces después a las mesas nacionales donde se articula realmente todo ese consenso que va a ser parte de lo que será el mismo pacto del Bicentenario. Así que tenemos por delante 4 fases muy importantes, muy interesantes, que además van a ser realizadas en una dimensión virtual por las situaciones, pues, propias de la pandemia y la incertidumbre que hay alrededor del comportamiento, ¿no?, de la misma pandemia hacia adelante. Así que va a ser una fase muy interesante y estaremos comunicando igualmente, así como lo hemos hecho en esta primera fase, con mucha persistencia. Estaremos comunicando a través de ruedas de prensa, a través de la plataforma de Ágora, lo que van siendo los resultados de cada fase, ¿no? Porque eso, el principio de transparencia que discutían ustedes antes de entrar y relacionado a los casos estos que estaban conversando, pues es un tema muy importante y en este proceso estará disponible todos los consensos a los que lleguen las mesas para que sea, pues, sujeto de observación por parte del ciudadano, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Esas mesas de diálogo cómo se formaron o cómo se formarán? Ok, esa pregunta es muy importante. Esas mesas de diálogo se van a formar siguiendo pues, unos criterios muy importantes que están definidos metodológicamente, ¿no? Por ejemplo, se va a utilizar también, Flor, una técnica que es muy usada en este tipo de temas, que es la técnica de la mapeo de actores, que nos va a ayudar a mirar a nivel de las regiones cuáles son los actores claves que la sociedad de ellos, que las provincias reconocen como clave. Entonces, en las mesas regionales van a estar las siguientes categorías: van a estar los gremios más representativos, los sectores de su economía productiva más representativos, van a estar también las juntas técnicas y los gobiernos locales, que es muy importante que estén, y van a estar personas expertos de temas que se consideran importantes para que acompañen también estas mesas y este ejercicio desde cada una de las regiones, ¿no? En el caso de las mesas nacionales sí se van a integrar ligeramente distinto, porque aquí vamos a incorporar un tipo de actor que tiene que ser un tipo de actor tomador de decisiones, ¿no? Además de los gremios, de los sectores, de las organizaciones de sociedad civil, vamos a tener en las mesas nacionales sentado un Ministerio de Economía y Finanzas, el ministerio respectivo del ramo y del tema, vamos a tener a los partidos políticos y a las comisiones de la Asamblea, de manera tal que a nivel nacional, donde ya se va a construir ese consenso nacional, se puedan dar elementos de la viabilidad de implementar cosas y resultados del consenso en el corto, mediano y largo plazo. Esto nos parece muy importante porque estamos todos muy ávidos de que en efecto lo que resulte de este ejercicio realmente hayan respuestas claras, hayan acciones claras, porque creo que el ciudadano está esperando que en efecto sus aspiraciones o parte de sus visiones hacia adelante se puedan lograr convertir en cosas muy concretas. Así que creemos que ese diseño puede ayudar a todo el ejercicio de implementación y también de priorización de cuáles son las cosas que en el corto plazo, mediano y largo plazo pueden ser posibles, ¿no? Me imagino entonces, Paulina, que de la manera en que se han distribuido las propuestas en la plataforma, no necesariamente es como se van a distribuir para cuando llegue a las mesas. Es correcto, Atenógena. Fíjate que de hecho ahora mismo en la misma plataforma se está dando también un proceso de revisión, porque por ejemplo, si recuerdas, hay una pestaña de otras brechas que está incluida en el eje temático y hay muchísimas ahí. Sí, si te pones a ver, es la que más tiene. Ahí sí. Es la que más tiene, en efecto. Entonces ahora mismo lo que está pasando es que el equipo de Ágora está reubicando esas propuestas en esos temas. Así que al final de ese proceso vamos a ver realmente la priorización que se ha hecho en base ya a lo que realmente se ha podido analizar en los grandes temas. Así que al final ese va a ser el balance, como bien tú dices, ese va a ser lo que va a seguir continuando el proceso hacia la comisión de clasificación.
la comisión de clasificación va simplemente a agrupar por grandes temas, grandes problemas, grandes soluciones, esas propuestas para que entonces pasen a las mesas de una manera más ordenada, más clasificada, para que sea más fácil que las mesas puedan llegar a consensos a partir de comprender lo que viene desde la participación ciudadana. Así que es un proceso muy interesante, un proceso inédito, que como te digo, estaremos comunicándonos muy frecuentemente porque el mismo proceso en sí creo que va a dar muchísima información para comunicar permanentemente y acompañar, ¿no?, todo este proceso para que vayamos viendo cómo se va a desarrollar, ¿no? ¿Qué presupuesto maneja el pacto? Mira, nosotros manejamos hasta ahora un presupuesto estimado de alrededor de casi 2 millones, porque hay pues gastos muy importantes, se manejan desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como sabes, este es un proyecto que se trabaja a través del ministerio, de PNUD, como han sido diálogos también anteriores, y en este espacio pues el presupuesto es estimado en 2 millones porque en efecto hay que tener todos los recursos necesarios, por ejemplo, para las contrataciones de expertos en metodología, las contrataciones de los facilitadores y relatores, que van a ser casi que 50 facilitadores y 50 relatores que les vamos a pedir que nos dediquen por lo menos 3 días por semana, por 4 meses. Así que ese es el presupuesto estimado en ese volumen por las implicaciones que tiene un proceso de diálogo de esta manera, ¿no? Paulina, simultáneamente con el desarrollo de este pacto del Bicentenario, sí, se está produciendo a nivel de partidos políticos y de movimientos ciudadanos no pertenecientes a partidos políticos, un movimiento para solicitar al Tribunal Electoral que, conforme a lo establecido en el artículo 314 de la Constitución, se convoca sí, una asamblea constituyente paralela. Algunos de estos temas que terminen de ser consensuados como fruto del Pacto del Bicentenario necesariamente van a terminar en una reforma de temas que hay en la Constitución. Entonces, ¿cómo compagina, en caso de que se convoque efectivamente y se consigan las 551.000 firmas que se requieren y haya una convocatoria a la Asamblea Constituyente, eso con el Pacto del Bicentenario? Es decir, ¿cómo se hace el match para que no sean esfuerzos aislados, digámoslo así? Yo creo que el Pacto del Bicentenario va a arrojar también mucha información en referencia al tema de la reforma a la Constitución, Guido. Nosotros hemos podido observar y todavía no ha sido exhaustivo porque como acabamos de terminar y se está haciendo la reorganización de los segmentos que están bajo otra brecha, pero hay muchas propuestas que tienen que ver con la reforma de la Constitución. Yo pienso que tan pronto podamos tener la información clasificada ya final, va a haber que hacer un trabajo de aportar de salida cuál es el balance que se empieza a notar desde este ejercicio de participación ciudadana, porque sin duda eso puede contribuir a afinar esa hoja de ruta hacia a un proceso de reforma de la Constitución, ¿no? Yo creo que esto puede alinearse, creo que es como te digo, esto es un preámbulo, esto puede dar mucha información a ese proceso y creo que a lo mejor los tiempos también van a poderse alinear. Nosotros, por ejemplo, a finales del 16 de abril, como te digo, vamos a tener también una idea mucho más clara también de la cantidad de propuestas en por ejemplo, un método para la reforma de la Constitución o el otro método que va a ser importante, el cómo, ¿no? Y creo que eso va a ser muy importante para compartirlo con la sociedad y que se pueda realmente tomar en consideración, ¿no? Así que yo lo veo como coincidente, yo lo veo como complementario y lo veo que puede aportar sin duda alguna a este clamor que hay de reforma de la Constitución, que yo creo que hay suficiente evidencia que el Estado tiene que replantearse, el Estado tiene que redefinirse, y creo que eso me parece que va a ser un punto muy, muy importante en la agenda de los próximos meses, ¿no? Sin duda alguna. Eso es clave, porque independientemente de las cantidades de propuestas que puedan haber surgido en la plataforma, sí, por el tema de la constituyente, no necesariamente, por eso hacía la pregunta clara, o sea, eso no necesariamente va a determinar el peso de temas nacionales, porque por ejemplo estamos hablando de justicia, que es un tema que ahora mismo
está en el ambiente, pero no necesariamente se ve reflejada en la plataforma, en las estadísticas, muchas propuestas sobre el tema de justicia o sobre el tema de lucha contra la corrupción. Correcto, fíjate, pero una vez que podamos hacer pública toda la información que está contenida en la brecha de Estado justo y ético, yo estoy ahorita mismo viendo la pantalla, por ejemplo, en el tema del fortalecimiento de las instituciones democráticas, hay un 21.6% de las propuestas que están en esa brecha que tienen que ver con esa necesidad de fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y aquí he entrado un par de ocasiones, aquí hay bastantes relacionadas a la Corte Suprema de Justicia y bastantes relacionadas, por ejemplo, a la Asamblea, propuestas de cambios. El otro tema que también es muy importante, que vamos a poder ver cuando la información se pueda hacer pública y podamos todos tener la capacidad de poder mirar y ver qué es lo que está ahí, es el tema, por ejemplo, de transparencia y corrupción y la estrategia contra la corrupción, en donde también hay casi que un 25% de las propuestas que se ha recibido bajo esta brecha de Estado justo y ético que están en ese tema. Así que yo sí creo que vamos a tener a Tenógenas mucha información una vez ya cerremos esta fase de reclasificación en Ágora. Esa información va a ser muy importante para poder entender y comprender hacia dónde están esos balances propiamente, ¿no? Y cuáles tienen que ver con la Corte Suprema de Justicia, cuáles van a ver con la Asamblea, cuáles tienen que ver con el Ejecutivo. Toda esa reclasificación va a ser posible tenerla una vez vayamos avanzando hacia la segunda fase, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a otro cambio y ya volvemos. No se vayan. Esto es Cuarto Poder. Fase 2 en San Miguelito. La noticia está en San Miguelito. Tenemos contacto con la doctora Yaritzel Ríos, directora de la región de salud de San Miguelito. Está con el ministro de Ambiente, Misael Concepción, en este momento incluso. Buen día, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. San Miguelito está preparado entonces para entrar en esta fase 2. Cuéntenos. Así es, buenos días a todos. Estamos en esta preparación. Ya terminaron los últimos detalles para iniciar mañana esta segunda fase de vacunación, la cual se beneficiará a los adultos mayores de 60 años. Tenemos un equipo interinstitucional. Aquí tenemos al ministro Milciades Concepción, el cual también nos está apoyando en toda esta logística, ya que también están otras instituciones, tanto la Junta Técnica, las juntas comunales, la alcaldía, la Caja de Seguro Social. Es un trabajo entre todos para poder sacar esto adelante y que todo sea de la mejor manera. Licenciada, tengo entendido que también se ha logrado la participación para este proceso de vacunación en San Miguelito de los clubes cívicos que van a estar presentes con voluntarios en las distintas escuelas y colegios en donde se van a dar los centros de vacunación durante estos 5 días. Claro que sí, tenemos también el apoyo, como bien lo dice, de los clubes cívicos. Ellos también están distribuidos en las diferentes 19 escuelas que van a ser centros de vacunación y nos están apoyando también con todo este proceso de vacunación. Están todos muy motivados para poder abarcar la mayor cantidad de adultos menores de 60 años. La meta que se ha impuesto el Ministerio de Salud y el proceso de vacunación para San Miguelito es de cuántos vacunados, considerando pues también el número de dosis que llegaron en la madrugada al país, 87,000 y tantas. ¿Cuánto es la meta de aplicar las dosis en San Miguelito? Sí, en San Miguelito hay 57,360 adultos mayores de 60 años. Nuestra meta es vacunarlos a todos al 100%. Sin embargo, bueno, tenemos que ver y exhortarlos a todos de que vayan, porque hay algunos que por en algún inconveniente en el momento, son pacientes que a veces son encamados, o sea, hay que ir entonces a sus casas a colocarle la vacuna. Pero nosotros esperamos que todos los que puedan acudan a estos centros de vacunación para poder recibir esta vacuna, ya que hemos visto que en San Miguelito es el distrito que ha sido más golpeado por lo que es las defunciones del COVID-19. Así que nuestros adultos mayores han sido bastante golpeados, por lo cual nosotros esperamos vacunar al 100%. Ahora, doctora, ayer se había confirmado que el 90% de los que deben vacunarse ya se habían verificado. ¿Esa cifra se mantiene? ¿Ha crecido?
Bueno, esas cifras constantemente han habido cambios. Actualmente ahorita no manejamos ahorita mismo la cifra, pero sí ha estado variando constantemente. Y el ministro Milciades Concepción, que está allí, ¿de qué forma la está apoyando? Bueno, todo el gobierno está apoyando a todos los circuitos de vacunación. Hay 39 circuitos electorales que se han convertido en circuitos de vacunación. El presidente ha designado a todo el personal del gabinete, ministros, directores de instituciones autónomas, que apoyemos a los equipos regionales, circuitales, de tal manera que haya y exista una coordinación interinstitucional fuerte, y en eso estamos apoyando al equipo de salud de San Miguelito, haciendo una coordinación bien nutrida entre todas las instituciones, las juntas comunales, la alcaldía, y todos están trabajando coordinadamente. Entonces pues estamos reforzando ese trabajo interinstitucional y también con los clubes cívicos, de tal manera que mañana sea un éxito y no dejar cabos sueltos. Ministro. San Miguelito va a ser el primero, así que esperemos pues que esta experiencia sirva para los demás circuitos electorales. Ministro, ¿usted ya se vacunó? No, ningún ministro se ha vacunado. Nos toca cuando esté en el turno de la etapa. A mí me toca, por ser mayor de 60 años, en San Miguelito el domingo, en una escuela de San Miguelito, así que yo voy a hacer uso de... Y a usted ya le dio, ¿verdad? A él le dio COVID. Exacto. En el caso del ministro le dio COVID, ministro, ¿no? Están analizando que va a ser una sola dosis a aquellas personas que le dio COVID. Correcto. A mí se me detectó el COVID en marzo, ya voy a cumplir un año, el 19 de marzo del año pasado. Fui uno de los primeros, así que pues voy a recibir, según el Ministerio de Salud, una sola dosis. Entonces mañana inicia esta fase 2A a partir de las 7 de la mañana, entiendo, y hasta las 6 de la tarde en los diferentes centros de vacunación. Sí, es correcto. En los 19 centros de vacunación, que son 9 corregimientos del distrito de San Miguelito, para vacunar en 5 días 57.360 mayores de 60 años. Es importante que se verifiquen, o también se pueden verificar en línea o al teléfono 177 para saber qué días le toca y la hora. Sin embargo, pues ya se explicó cómo funciona con el último dígito de la cédula y el penúltimo dígito de la cédula. Entonces es importante que asistan a la hora indicada y el día indicado para que, porque es así que se va a atender. Y el que no está en el padrón de verificación o el padrón de vacunación no puede ser atendido. Tiene que ir en el día que le toque y en el circuito de vacunación que le toque. Oiga, una inquietud que surgió a raíz de eso es qué pasa con las personas, digamos, una pareja de adultos mayores que viven en San Miguelito y cuyas cédulas no coinciden, porque es muy difícil que coincidan en la misma hora y el mismo día. ¿Tienen que ir en los 2 días diferentes o pueden ir acompañados una sola vez al centro de vacunación? Es una pregunta que surgió y que me la han formulado varias personas. Sí, recuerden que estas vacunas tienen que cumplir su cadena de frío. Por eso la cantidad de vacunas que se va a mandar diariamente a las escuelas son las que se deben ser utilizadas. Entonces, ya está contabilizada la cantidad de personas que se van a vacunar en un día, por lo cual se debe de permanecer así. Los que les corresponde ese día son los que deben vacunarse. Si les corresponde otro día, entonces ir al otro día, porque las vacunas ellas están contabilizadas y no podemos llevar vacunas de más a estos centros a estas instalaciones de vacunación, ya que corremos el riesgo entonces de que las vacunas se queden y no podemos perder ninguna dosis de vacuna. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Yaritzel Ríos, también al ministro Milciades Concepción, allá en San Miguelito. Bueno, ¿y por qué es San Miguelito? Porque el circuito 86, 88, 810, 87, 89 y 84 representa el 54% de las defunciones y el 19.8% de casos activos. Entonces están priorizando por estos circuitos más críticos y de esa forma entonces se inicia la vacunación. Después del 86, que termina para el próximo martes, entra entonces el circuito 88 y van entonces los corregimientos de Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefebvre, Río Abajo y San Francisco. Son 19 escuelas en de centros de vacunación en San Miguelito. Amelia Denis de Icaza, lo estamos viendo en pantalla ahí.
las escuelas de cada uno de los corregimientos, 19 en total, y en cada una de esas escuelas, a partir de mañana se habilita toda esta fase 2 de vacunación. La primera, y por cierto, hablando de fase 2, también ayer vimos que el órgano judicial también está vacunando a los mayores de 60 años. En la autoridad del Canal de Panamá ya comenzó una vacunación a mayores de 60 años. A mí no me queda claro por qué están vacunando administrativos de entidades del Estado todavía. Mayores de 60 años. Mayores de 60 años, porque esa es la fase 2A. ¿Y la sobrina del diputado Marcos Castillero? Esa no es mayor de 60 años, obviamente. Esa se saltó. Esa se saltó. Y ha pasado en otras instituciones, no es el único caso. Claro, pero ¿dónde están las consecuencias? Ha pasado en todos los Todavía no hemos visto las consecuencias de eso. No. Sí, no, todavía no hemos visto consecuencias. No, y viene una más porque esta mañana decía el doctor Eduardo Ortega que el 40% de los inscritos como pacientes crónicos no está registrado en el sistema de salud. Claro, porque es que si no se hicieron, si no participaron en el censo, que es el que se usó para registrar esos pacientes, pues no aparecen registrados. Exacto. Entonces, ¿cómo se certifica que tienes una enfermedad crónica? ¿Con un certificado del médico que te trata? Exactamente. Si es de una clínica privada. Ahora, es válido. Pero ojo, hay algunas si ya te incluiste, vas a aparecer, vas a tener una cita, pero cuando llegas allá vas a tener que demostrar que eres un paciente crónico. Y eso, digo, es fácil de demostrar. Y también para las personas con discapacidad, conozco varios que han estado llamando al Senadis, porque te dicen que tienes que estar reconocido por el Senadis, inscrito en el Senadis, pero en el Senadis o no contestan o dicen que no saben nada. Esos controles no son malos, porque es que así como hay gente que se cuela aprovechando los vínculos políticos, hay gente que trata de inventar que padecen de tal o cual discapacidad o tal o cual enfermedad. El problema no es ese. El problema es que no contesten el teléfono. Bueno, sí, esos son... Y de eso hay muchas quejas. Yo incluso estaba tratando de buscar a que nos aclararan ese punto los directores de Senadis. Bueno, sí, no iban a hablar, no, mañana, quizás la otra semana nos explican. Dicen que vayan al centro de salud más cercano. Conozco a alguien que fue al centro de salud el lunes y también en el centro de salud le dijeron que no sabían nada. No tenían idea, sí. Claro. Esas son las partes de los cortocircuitos y las deficiencias en la prestación de los servicios públicos. Pero bueno, Dios mediante... Por suerte son los menos, sí, en el caso panameño, porque hemos visto en Sudamérica unos casos, o sea, hasta ministros de salud vendiendo vacunas chinas y vacunas rusas. Así es, reservando en una neverita privada las vacunas para su círculo cero. Y en medio de todo, pues... Claro, siempre aparecen los mismos, ¿no? El presidente de la Asamblea, el otro por allá. O sea, siempre aparecen los mismos y eso es lo que llama la atención. Benicio por acá, o sea, siempre son los mismos nombres que aparecen en todas las coyunturas. En el caso de los ministros, ellos creo que hicieron un voto en el sentido de que ninguno se vacunó. Hasta que le tocara. Como efectivamente, por ejemplo, el ministro... voto porque es un asunto de fe, no sabemos. Código de honor. Sí, pensamos que es así, ¿no? El ministro Milciades ya dijo que el domingo le toca su cita, de acuerdo con la fase en la que se encuentra él por su grupo etario. Y además una sola dosis porque ya le dio... ¿Y Benicio se vacunó con los bomberos o no finalmente? Pero creo que en Benicio es mayor de 60 años, ¿no? O sea, tiene que tener como 200, porque tiene 150 años en la Asamblea. O sea, mínimo tiene que tener... O sea. Así que le tocará en el 1-1, que está por allá, digo, no es prioritario, no está en el top, porque el porcentaje de funciones allá es 1.7 y el caso de activo 2.9. Así que viene después de Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, Veraguas, Coclé, después viene Bocas. O sea, está en una... Leo. Para que le toque en su circuito, pues. Bueno, pero es que ese es otro tema. A menos que llegue y vacunen. Tiene otra casa por acá. No, a menos que vacunen, como ha ocurrido en el órgano judicial y yo creo que va a ocurrir en la Asamblea, a los mayores de 60 de la Asamblea. Flor, ¿sabes a quién me recordaste ahora que tiene como 200 años? Elías Castillo. A Matusalén. Pensé que era a Elías Castillo, a Mayín, no sé, o sea. ¿Cuántos mayores de 60 hay en la Asamblea? Digo, como diputado. Tiene que haber yo creo. Yo me atrevería a decir que más del 50%. Sí, Mayín Correa, Hernán Delgado. Oye, ellos sumaron 400. Se acabó el programa y ustedes están aquí burlándose de la gente. No, nosotros. Oye, qué barbaridad. Así terminamos. Ya viene Conéctate con la Estrella. Esa es Flor. Chao. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.